Buenas tardes. Hoy vamos a empezar una nueva unidad, la unidad dedicada a la política. Antes de ver las teorías de los filósofos modernos, veremos a Hobbes, luego a Locke y por último a Rousseau. Para introducir el tema vamos a ver el texto de un viejo conocido, Aristóteles. Tenéis todos los fragmentos en el Classroom. Simplemente tenéis que buscar, está en la fotocopia número 20 y es el fragmento 54 y ahí veréis un fragmento de la política de Aristóteles. Os recuerdo que en negrita aparecen los títulos que yo les doy a los textos, pero no se cita un texto por el título que ha puesto la profesora. Este texto pertenece a la política y como viene indicado es el libro 1, nosotros digamos el capítulo 1, el fragmento 2 y se cita por el fragmento 1254A. Bien, empezamos. Empezamos con la primera frase. De todo esto resulta, pues, manifiesto que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal político y que el insocial por naturaleza y no por azar o es mal hombre o más que hombre, como aquel a quien Homero increpa, sin tribu, sin ley, sin hogar, porque el que es tal por naturaleza es además amante de la guerra, como una pieza aislada en los juegos. Bien, la frase es un poco larga, así que vamos a ir dividiéndola para poder entenderla mejor. Lo primero que nos puede sorprender es que Aristóteles nos diga, y además para él resulta manifiesto, es decir, que le parece muy obvio, que la ciudad es una cosa natural. Vosotros pensaríais que es una cosa natural. Cuando leo un texto debo pensar, ¿estoy entendiendo bien el texto? ¿Realmente a qué se refiere? A ver, el texto se va a aclarar a medida que vayamos leyendo, pero por el momento podemos plantearnos una cuestión. Nos acordamos que los sofistas distinguían entre lo natural y lo convencional. Quizá lo que nos esté diciendo aquí Aristóteles es que la polis, la ciudad, no es algo convencional, es algo natural. Os recuerdo que convencional es aquello que se basa en un acuerdo de los seres humanos. Pues quizá, según Aristóteles, y es una hipótesis que vamos a intentar luego ir aclarando, quizá la ciudad no sea fruto de un acuerdo entre los humanos. Y que el hombre es por naturaleza un animal político. A ver, le he dado a este fragmento justamente el título Animal político, porque es famosísimo. Es famosísima la definición del ser humano como animal político. Ya conocemos una anterior, la definición del ser humano como animal racional. Ahora nos encontramos con una segunda y quizá no sea lo mismo ser político que ser racional. Bien, ¿qué puede querer decir Aristóteles cuando dice el ser humano es un animal político? Quiere decir dos cosas. La primera, el ser humano debe dedicarse a la política. Es natural, está en su naturaleza, en su esencia. Sería lo natural al ser humano. Primera cuestión, nos planteamos, ¿quién en la época de Aristóteles se podía dedicar a la política? Las mujeres, los niños, los esclavos, solo los ciudadanos. Entonces, en este texto Aristóteles está diciendo que solo los varones mayores de edad, nacidos en Atenas, pueden ser humanos. Pues quizás sí. No tenemos por qué estar de acuerdo con un autor. Quizá su definición de ser humano hoy en día nos parezca escandalosa. ¿Qué puede querer decir? También puede querer decir que lo natural al ser humano es vivir en la polis, en la ciudad. A ver, os recuerdo que en la antigüedad, en la época de Aristóteles, no se distinguía entre ciudad y campo. Hoy en día decimos, ¿tú qué prefieres? ¿Vivir en una ciudad como Madrid o vivir en un pueblito, en la sierra, en el campo? Os recuerdo que en la época de Aristóteles
la ciudad incluía las actividades agrícolas. La inmensa mayoría, y cuando digo inmensa mayoría me refiero al 95% de la población, se dedicaban al campo. Incluso los ciudadanos tenían sus tierras que cultivaban. Claramente no era lo mismo un ciudadano que un esclavo. El ciudadano organizaba, le decía a los esclavos qué debían hacer y los esclavos obedecían y hacían lo que les ordenaba el amo. Pero sí quiere decir que esos ciudadanos libres dependían de sus tierras que cultivaban y gracias a ellas podían comer y comerciar. ¿Vale? Entonces, el insocial por naturaleza, seguimos un poquito. Y no por hacer, o es mal hombre o más que hombre, como aquel a quien Homero increpa, sin tribu, sin ley, sin hogar. Bien, ¿qué puede ser esto, el insocial por naturaleza y no por azar? Vale, os pongo un ejemplo tonto. Los ejemplos tontos de la profesora no se ponen en un comentario en un examen. Por azar podría ser que alguien viajando de Atenas a Tebas en barco, en el Mediterráneo, tiene un problema el barco, se hunde el barco y acaba en una isla perdida. Bien, es por azar, no es por naturaleza, no es porque él quiera, ¿de acuerdo? ¿Qué puede querer ser esto de más hombre? Os recuerdo que los griegos eran politeístas. A ver, sí que es verdad que hemos visto que Aristóteles en la metafísica habla de un dios que no es Zeus o Afrodita, pero cuando en un texto de un griego vemos más que hombre, pues podemos pensar en los dioses. Bien, a que Homero increpa, insulta, porque es un insulto sin ley, sin tribu, sin hogar, porque el que es tal por naturaleza es además amante de la guerra como una pieza aislada en los juegos. Entonces, aquel que no es político por naturaleza, para Aristóteles es un mal hombre, o bien excepcionalmente puede ser más que hombre, y además es amante de la guerra, va a traer conflictos, va a traer problemas a la ciudad. Es una pieza aislada. Pensemos en un juego de ajedrez, bueno, pues es un peoncillo que no está en el tablero, no está jugando al juego que estamos jugando todos. La razón por la cual el hombre es más que la abeja o cualquier animal gregario un animal social es evidente. La naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano y el hombre es el único animal que tiene palabra. Bien, a ver, aprendamos de los filósofos. Aristóteles da su teoría, el ser humano es por naturaleza un animal político y ahora argumenta. Es lo que tenéis que hacer en los exámenes, que tenéis que hacer en las disertaciones, lo que tenéis que hacer en los comentarios. Digo algo y ahora lo justifico. ¿Y cómo lo justifica Aristóteles? Diciendo que el ser humano es un animal político y que es más gregario que incluso las abejas. Gregario, que vivimos en grupitos. Hay animales que son gregarios. Las abejas, las hormigas, viven en grupos. Vale, pues nosotros incluso más. ¿Y por qué? ¿Por qué el ser humano es un animal político? Según él, es evidente. Mucho cuidado porque en vuestro fragmento pone animal social. Es un problema de la traducción. Aristóteles no está hablando de que el ser humano sea un animal social. Así se interpretará siglos después, cuando desaparezca la polis, que era una estructura típicamente de la Grecia clásica. Cuando desaparezca, se interpreta este texto como el ser humano es social por naturaleza. Cuidado, no es lo que está diciendo Aristóteles, pero podemos plantearnos, ¿es cierto que somos sociales por naturaleza? ¿Es cierto que es importante vivir en comunidad, tener contacto con la comunidad? ¿Qué nos pasa cuando vivimos aislados? ¿Es natural? ¿Es algo que nos parece extraño? No estar en sociedad, ¿de acuerdo? Pero cuidado, no es la teoría de Aristóteles. Un día en la radio escuché a un psicólogo hablar y hablaba acerca de si el clima nos afectaba. Decía que si, por ejemplo, un clima muy frío era lo que nos hacía
que estuviéramos deprimidos. Según él, no era eso, sino que en España acostumbramos, como estamos, a salir fuera cuando hace bueno. Cuando de repente nieva, que es algo extraordinario, pues no sabemos muy bien cómo seguir quedando. Entonces no quedamos con los amigos, con la familia, con los conocidos, y eso es lo que nos deprime. Podríamos pensar, por lo tanto, que es muy importante para el ser humano la socialización, ¿vale? Pero no es de lo que está tratando Aristóteles en este texto. Así que cuidado con la expresión animal social. No es la teoría de Aristóteles. La naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano, y el hombre es el único que tiene palabra. A ver, ¿qué significa esto que la naturaleza no hace nada en vano? Que, según Aristóteles, todo lo que hace la naturaleza tiene un fin. Esto es típico de Aristóteles, pensar que hay un planteamiento teleológico. Cuidado con la palabra teleológico. Lo soléis confundir con teológico. Teleológico es que tiene un fin. Y cuidado con la palabra fin. No me refiero a término, me refiero a meta. Según Aristóteles, la naturaleza tiene metas, tiene fines, tiene objetivos. Entonces, la ciudad sería algo que es el fin de la naturaleza. No es algo artificial, ya hemos visto, no es algo convencional para Aristóteles, sino que es fruto del plan que tiene la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el argumento de Aristóteles? Que el ser humano es el único que tiene palabra. Ahora veremos qué significa esto, porque lo explica a continuación. A ver, incluido otro término, lo artificial. Aristóteles va a ser el primero en distinguir lo natural de lo artificial. Lo natural se distingue de lo artificial porque lo artificial ha sido creado por el ser humano. Podríamos preguntarnos, por tanto, si la ciudad es algo artificial o algo natural, algo convencional o algo natural. Son dos opuestos diferentes. Bien, vamos con esta distinción acerca de la palabra. Según Aristóteles, la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer y significársela unos a otros, pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre. Frente a los demás animales, el tener él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y la comunidad de estas cosas es lo que constituye la casa de la ciudad. De nuevo, una frase muy larga que vamos a ir troceando. Justamente os recomiendo en vuestros comentarios no hacer frases tan largas, pero Aristóteles es Aristóteles y no redacta mal y no se lía y no se pierde. Bien, la voz es signo del dolor y del placer. Bien, ¿cómo podemos englobar dolor y placer? Serían lo que llamamos hoy en día los sentimientos. La voz permite mostrar sentimientos y por eso la tienen también los demás animales. Según Aristóteles, somos animales racionales, somos animales políticos, compartimos muchas cosas con los animales. ¿Qué compartimos con los animales? La capacidad de expresar sentimientos. Me duele, me molesta, ¿no? Un perrito, le hago mimitos, mueve la colita. Un perrito le doy una patada y hace ¡ay, ay, ay! Y se va el pobre llorando. Entonces muestran sentimientos, pero según Aristóteles no tiene palabra. Hoy en día se podría discutir y seguramente vuestro profesor de biología os dirá que no es cierto, que no hay tal distinción, no está tan claro que nosotros tenemos, como decía Aristóteles, palabra y que los animales solo pueden mostrar sentimientos, placer y dolor. Pensar en, por ejemplo, las abejas, ya que Aristóteles lo menciona antes. Las abejas hacen un vuelo así que permite indicar a las otras abejas dónde está el polen. No es solo mostrar placer y dolor. Se supone que los delfines tienen un lenguaje y no solo muestran placer y dolor, otros sentimientos, miedo, angustia, terror, ¿no? Entonces, no tenemos por qué aceptar las teorías de los filósofos, podemos criticar las teorías de los filósofos. Seguimos un poco más.
pues su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y placer y significárselas uno a los otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre frente a los demás animales el tener solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. ¿Cómo podríamos englobar justo, injusto, dañoso, conveniente? Todo eso son lo que llamamos valores morales, conceptos éticos. Lo que nos está diciendo Aristóteles es que mientras los animales tienen sentimientos, los humanos tenemos ética, tenemos moral. No decimos me gusta o no me gusta, me produce placer o dolor, sino podemos decir que es bueno o malo. Hay una distinción entre lo bueno y lo malo y lo placentero y lo doloroso. Pensad que yo puedo considerar que es bueno para mí hacer una terapia médica, incluso si esta es dolorosa, o al revés, puedo considerar que algo que es placentero es malo para mí. Por ejemplo, puedo considerar que una droga me produce placer, pero es malo. Entonces, no es lo mismo la ética que los sentimientos. Así que cuidado en vuestros comentarios, no confundir esos dos ámbitos. Y dice Aristóteles, la comunidad de estas cosas es lo que constituye la casa de la ciudad. Bien, a lo mejor aquí hemos aclarado lo que quería decir Aristóteles al principio de este fragmento. Nos puede extrañar que para él la ciudad sea natural, pero es que la ciudad para él, como dice, es el conjunto de estas cosas, es decir, de los valores éticos, de los conceptos morales. Cuando nosotros pensamos en una ciudad solemos pensar en edificios, hospitales, aeropuertos, carreteras. No, Aristóteles está pensando en una comunidad que se reúne para hablar de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, obviamente no es artificial, para él es natural, pero cuidado, no está hablando de una distribución urbana, está hablando de la posibilidad que tienen los humanos de reunirse y decidir lo que es justo o lo que es conveniente para ellos. La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte. En efecto, destruido el todo, no habrá pie ni mano, a no ser equivocamente. Como se puede llamar mano una piedra, una mano muerta será algo semejante. De nuevo, es una frase muy rica. Aristóteles dice muchas cosas, así que la vamos dividiendo. La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros. Aquí, cuando leemos esta frase, igual que la primera, podemos decir, este señor era tonto, no se entera de nada, dice estupideces. ¿Cómo puede ser que la ciudad sea anterior a la casa y a cada uno de nosotros? Históricamente no será que primero hubo una casita, luego dos, luego tres, un pequeño poblacho, ese poblacho creció y se convirtió en una ciudad, ¿vale? Parece lo lógico, ¿no? Que históricamente, y Aristóteles lo tiene claro, ¿no? Las ciudades, no nació primero la ciudad y luego los habitantes de la ciudad, sino que se fue construyendo poco a poco. ¿Qué nos quiere decir Aristóteles? Aristóteles tiene un planteamiento teleológico. Antes lo hemos visto. El fin, el objetivo. Entonces, ¿qué es antes? El fin que el proceso. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un alumno que quiere ser médico. Para ser médico tendrá que hacer el bachillerato de ciencias. Tendrá que aprobar su bachillerato de ciencias. A continuación tendrá que pasar la EBAU o selectividad, tendrá que ir a una universidad, tendrá que hacer sus 5 años de carrera, tendrá que hacer su MIR y podrá ser médico. Vale, pero en todo ese proceso, ¿qué es antes? La idea, el fin, él quería ser médico. Por lo tanto, primero estaba quiero ser médico y luego todo ese proceso. Entonces, Aristóteles está diciendo la ciudad, como es un proceso natural, estaba antes que los individuos y las casas y las familias que lo constituyen. Lo aclara diciendo el todo es necesariamente anterior a la parte. Quiero ser médico a las partes, bachillerato de ciencias, EBAU, carrera y MIR, que son las partes que me van a permitir convertirme en médico. En efecto, destruido el todo no habrá pie ni mano, a no ser equivocamente, como se puede llamar,
mano una piedra. Una mano muerta será algo semejante. Bien, equívocamente. ¿Qué quiere decir equívocamente? Equívocamente quiere decir que una misma palabra tiene varios significados. Por ejemplo, banco. Nos encontramos en el banco. Es una frase equívoca. ¿Te refieres al banco sucursal bancaria o te refieres a un banco en la calle? Luna. La luna como astro o la luna del espejo. Bien, quiere decir Aristóteles que mano puede significar varias cosas. Puede ser una mano y una mano viva y una mano muerta. Utilizo la misma palabra, pero según él no son las mismas cosas. Si yo voy andando por la carretera y me encuentro una mano cortada, llamo a la policía y digo, oiga, que me he encontrado una mano. Vale, sí, pero según Aristóteles no es una mano, ¿de acuerdo? No es verdaderamente. ¿Por qué? Porque una mano muerta, fuera del todo, ya no tiene su función. Según Aristóteles, una mano debe servir para algo. Y si ya no sirve para nada, no tiene un fin, no tiene un propósito, no tiene una meta, por lo tanto, no es una mano. También démonos cuenta que aquí Aristóteles está utilizando una metáfora. La metáfora es que la ciudad es como un individuo. Igual que yo tengo cabeza, brazos, piernas y pies, la ciudad tiene los distintos individuos que forman ese todo. ¿De acuerdo? Dado que en una ciudad suele haber muchos individuos, yo llevaría la metáfora mejor a nuestras células. ¿De acuerdo? Tenemos millones de células, igual que en Madrid hay millones de habitantes. Todas las cosas se definen por su función y sus facultades, y cuando éstas dejan de ser lo que eran, no debe decirse, paso la página, las cosas son las mismas sino del mismo nombre. Lo que decíamos, para Aristóteles una mano que no puede coger porque está cortado de un cuerpo no es verdaderamente una mano. Recibe el mismo nombre, pero como ya no tiene una función, no tiene una meta, no tiene un fin, ya no es para él una verdadera mano. Os recuerdo que estamos hablando del ser humano. O sea, la mano es una metáfora para hablar del ser humano. Si el ser humano no cumple una función, una meta dentro de la ciudad, por lo tanto, no es un ser humano. Sí, yo diría, es un ser humano porque es un cadáver. Ya, pero no es realmente un ser humano para Aristóteles. Es evidente pues que la ciudad es por naturaleza y anterior al individuo. Aquí Aristóteles está repitiendo. Empezó diciendo que la ciudad es por naturaleza y aquí lo repite. Anterior al individuo, no temporalmente, no cronológicamente, sino como fin. Porque si el individuo separado no se basta a sí mismo, será semejante a las demás partes en relación al todo. Y el que no puede vivir en sociedad o no necesita nada para su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. Vale, volvemos a la frase. Si un individuo separado no se basta a sí mismo, ¿vale? Los individuos, los humanos, no podemos vivir fuera de la comunidad. Necesitamos un médico cuando nos ponemos enfermos, necesito un zapatero que me haga los zapatos, ¿vale? Hay gente que es un poquito más independiente, pero todos necesitamos de los otros, hemos visto. Será semejante a las demás partes en relación al todo. Un individuo aislado, por lo tanto, no es verdaderamente un individuo. Y el que no puede vivir en sociedad o no necesita nada para su propia suficiencia no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. Al principio del texto, Aristóteles nos decía que o bien éramos el que no era un animal político, o bien era un mal hombre, y aquí lo llama una bestia, es decir, un animal, y además peligroso, o más que hombre. Bueno, pues ¿qué era eso más de hombre? Un dios. Los dioses no son animales políticos, porque ya hemos visto que un dios significa soy perfecto. Y soy perfecto no necesito, porque no tengo carencias, pero los humanos tenemos carencias. Y como tenemos carencias, por lo tanto, no somos autosuficientes. ¿Qué es esto? Un término muy griego que es la autarquía, la independencia. Pero es la independencia que no es la independencia solo económica, es la independencia también moral.
Durante la época franquista, Franco intentó que España fuera autárquica, es decir, que no comerciara, que no tuviera comercio con los países extranjeros. Obviamente fue un desastre porque en una España después de una guerra que mucha gente había muerto y mucha gente había huido y estaba en el exilio, obviamente no se podía ser autosuficiente. España necesita, por ejemplo, petróleo que no lo posee. ¿Vale? Es una metáfora para que veamos qué quiere decir autarquía. Pero cuidado, aquí no estamos hablando solo de autarquía económica, de yo necesito un señor que me haga los zapatos o yo necesito un trabajo que me paguen para ganar dinero con el cual puedo pagarme esos zapatos, sino también independencia ética, política. Para Aristóteles el individuo no es autosuficiente. La ciudad, la polis lo puede ser, porque el médico cura al zapatero y el zapatero hace zapatos para el médico, pero el médico no sabe hacer los zapatos y el zapatero no sabe curarse a sí mismo. ¿Qué está diciendo Aristóteles? Por lo tanto, que lo importante es la ciudad. Y esto vamos a ver que es típico de los autores antiguos frente a los autores modernos que veremos a continuación. ¿Y qué pasa si nos encontramos con un individuo díscolo, con un individuo que no considera que debe ser parte de esa ciudad? Bueno, pues los griegos no tenían ningún problema, había pena de muerte, ya lo vimos en el caso de Sócrates, y además no existían derechos individuales, el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho a la reunión. No hay derechos individuales, lo importante es el todo frente al individuo. Antes decíamos la metáfora de la celulita. Bien, ¿qué ocurriría si yo tengo en un dedo gangrena? Lo corto para salvar al todo. Igualmente, para Aristóteles, habría, por lo tanto, que sacrificar ese individuo que va en contra del bien común porque defiende sus intereses particulares. Los filósofos modernos que vamos a ver a continuación, Hobbes, Locke y Rousseau, en cambio, van a hablar desde el individuo. Pero es que hemos visto que a partir de Descartes aparece un nuevo concepto filosófico, que es el sujeto. Los autores posteriores partirán, por lo tanto, del sujeto, el sujeto que piensa si le conviene o no le conviene pertenecer a la comunidad, a esa ciudad, a esa polis. En cambio, como veis, para Aristóteles no se lo plantea porque es natural al ser humano pertenecer a la polis. Hasta luego.